Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares y capturando la atención de muchos, un tema envuelto en ese velo de misterio y emoción que tanto nos gusta desentrañar aquí. Vamos a hablar de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de unas declaraciones recientes que han puesto a muchos a pensar, unas confesiones sobre su pasado, sobre recuerdos que lo atan a alguien muy especial, Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a explorar los recuerdos de Demet Özdemir, que parecen pesar en el corazón de Can Yaman. Así que si les gusta estar al día con los secretos del mundo del espectáculo, con esas historias que van más allá de las pantallas, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Hemos visto a Can Yaman en innumerables proyectos, interpretando a personajes que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar. Su presencia en pantalla es magnética, y fuera de ella, su vida personal siempre ha sido un foco de atención constante. Últimamente los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones, tanto pasadas como presentes, han sido noticia de portada. Pero esta vez la conversación se centra en un recuerdo específico, un eco del pasado que parece tener un peso especial para él. Se trata de Demet Özdemir, una actriz con la que compartió pantalla y, según los rumores, mucho más. Can Yaman, conocido por su franqueza y su capacidad para expresar sus emociones, ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas como una muestra de profundo pesar o, al menos, de una reflexión nostálgica sobre su relación con Demet Özdemir. No es la primera vez que se habla de ellos como pareja, su química en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que el público entero se enamoró de ellos no solo como personajes, sino también como una posible pareja en la vida real. Y efectivamente los rumores se confirmaron, salieron juntos por un tiempo. Fue una época de mucha euforia para sus seguidores, quienes esperaban verlos unidos para siempre. Lo fascinante de estas nuevas declaraciones de Can Yaman es que no se trata de un simple comentario pasajero. Parece que está revisitando esos momentos, analizando lo que significaron y quizás, reconociendo el impacto que tuvieron en su vida. Cuando una figura pública de su calibre habla de pesar en relación a un recuerdo específico, especialmente si ese recuerdo está ligado a una relación pasada, inevitablemente genera curiosidad. ¿Qué es lo que le causa ese pesar? ¿Es arrepentimiento por algo que se hizo o se dejó de hacer? ¿Es la añoranza de un tiempo que fue feliz y que ya no está? ¿O es simplemente la melancolía que a veces nos trae el recuerdo de experiencias significativas? En el mundo de la fama, las relaciones son a menudo fugaces y complejas. La presión mediática, los horarios de trabajo intensos y las constantes giras promocionales pueden hacer que mantener una relación sea un desafío monumental. Y es posible que Can Yaman esté reflexionando sobre cómo estos factores pudieron haber afectado su relación con Demet Özdemir. Quizás con la perspectiva que da el tiempo y las nuevas experiencias, se da cuenta de errores cometidos, de oportunidades perdidas o de la intensidad de los sentimientos que existieron y que por alguna razón, no pudieron perdurar. El término pesar es una palabra fuerte y su uso por parte de Can Yaman no debe tomarse a la ligera. Sugiere una emoción profunda, una carga que lleva consigo. Podría tratarse de la tristeza de haber perdido algo valioso, o de la conciencia de que ciertas cosas, una vez rotas, son difíciles de reparar. El público ávido de detalles íntimos tiende a interpretar estas palabras de diversas maneras, a menudo proyectando sus propias experiencias y deseos en la vida de las celebridades. Pensemos en la intensidad de la relación que se percibía entre Can y Demet. Sus fotos juntos, sus interacciones en redes sociales, la manera en que se miraban en cada evento público, todo ello alimentaba la fantasía de una pareja de cuento de hadas. Cuando esa ilusión se rompió, muchos de sus seguidores se sintieron decepcionados. Ahora, las palabras de Can Yaman parecen validar esa intensidad pasada, sugiriendo que para él también fue algo memorable y, a la luz de las cosas, quizás con un matiz de tristeza. Es importante recordar que, si bien podemos especular, la intimidad de una relación solo la conocen quienes la vivieron. Lo que Can Yaman confiesa podría ser una mezcla de muchas cosas: nostalgia por la juventud, por la primera gran pasión que se hizo pública, por la conexión especial que tenía con Demet, o incluso por la idea de lo que pudo haber sido y no fue. A veces el pesar no es necesariamente un arrepentimiento activo, sino una aceptación de que ciertas etapas de la vida terminan, y con ellas, se van personas que fueron importantes.
El hecho de que mencione específicamente los recuerdos de Demet Özdemir nos lleva a pensar que hay momentos o aspectos de esa relación que han quedado grabados en su memoria de una manera particular. Podrían ser detalles triviales que solo ellos dos compartían, momentos de complicidad que trascendían la pantalla, o quizás la forma en que se apoyaron mutuamente en sus carreras en un momento crucial. La fama tiene esa cualidad de magnificar todo, y cada interacción se convierte en un evento público. Imaginen lo difícil que debe ser navegar por ese mundo cuando además se están experimentando los altibajos de una relación sentimental. Quizás, y esto es solo una reflexión, Can Yaman está en un momento de su vida en el que está haciendo un balance. Después de haber conquistado el mundo, de haber vivido experiencias intensas tanto en lo profesional como en lo personal, es natural mirar hacia atrás y evaluar. Y en ese balance los recuerdos de Demet Özdemir parecen tener un lugar destacado, uno que evoca un sentimiento de pesar. Podemos imaginarlo en un momento de introspección, quizás viajando o simplemente en un momento de tranquilidad, y de repente, un recuerdo aflora. Un sonido, un olor, una imagen, y ahí está la imagen de Demet Özdemir, o un recuerdo de un momento que compartieron. Y ese recuerdo, en lugar de traer solo alegría, viene acompañado de esa melancolía, de esa sensación de que algo se perdió. Y es esa la emoción que él decide compartir, o que los medios logran extraer de sus palabras. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se analizan desde fuera, y nuestras interpretaciones se basan en lo que vemos. Pero cuando una de las partes involucradas se abre de esta manera, nos da una pequeña ventana a su mundo interior. Y es esa ventana la que nos permite sentir la profundidad de sus emociones, incluso si no entendemos completamente el origen de su pesar. Lo interesante de este tipo de confesiones es que también nos recuerdan que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con sentimientos, con historias, con amores y desamores. Can Yaman, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro, muestra una faceta más vulnerable al hablar de sus recuerdos y del pesar que le causan. Es posible que este pesar sea también una forma de reconocer la importancia de Demet en su vida en un momento dado. Quizás fue un amor intenso y formativo, uno de esos amores que te marcan para siempre, aunque la relación no haya tenido un final feliz. Y el pesar podría venir de la idea de que a pesar de esa intensidad, las cosas no funcionaron. O quizás el pesar está relacionado con la forma en que terminó la relación, o con las circunstancias que la rodearon. En la era de las redes sociales, las noticias vuelan. Y cuando se trata de celebridades, cada palabra se amplifica. Lo que Can Yaman ha dicho sobre sus recuerdos de Demet Özdemir sin duda ha generado un torrente de comentarios y análisis. Algunos dirán que es una muestra de madurez, otros que es simplemente nostalgia, y otros, quizás, que es una forma de revivir un momento mediático. Pero más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es que esos recuerdos tienen un peso para él. Y es precisamente ese peso, esa carga emocional, lo que hace que la noticia sea tan intrigante para nosotros, los espectadores. Nos hace preguntarnos qué pasó realmente, qué se perdió, y por qué ese recuerdo, a pesar del tiempo, sigue teniendo la capacidad de evocar un sentimiento de pesar. Es un recordatorio de que incluso en las vidas aparentemente perfectas de las estrellas, hay capas de complejidad emocional y experiencias pasadas que los siguen acompañando. Así que, mis queridos seguidores, hemos explorado las recientes confesiones de Can Yaman sobre sus recuerdos de Demet Özdemir y el pesar que estos le evocan. Hemos analizado la posible profundidad de sus palabras, la intensidad de su relación pasada, y cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Lo que queda claro es que detrás de los focos y las cámaras, hay un ser humano con emociones, con recuerdos y a veces, con un eco de melancolía que nos recuerda la complejidad de la vida, incluso en el brillo del estrellato. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este tema, ¿verdad? Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugieren estas palabras de Can Yaman? ¿Creen que es simple nostalgia o algo más profundo? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y sé que ustedes también disfrutan del intercambio de ideas. Si les ha gustado este vídeo y han encontrado interesante este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo y más allá.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.